con el estudio de dos lenguajes, ¿no? El lenguaje natural, aquel que empleamos familiarmente o cotidianamente, y el lenguaje formal. Entonces, efectivamente, el salto a la lógica formal nos implica adentrarnos en este tipo de lenguaje nuevo. De hecho, para hablar en concreto, nosotros habíamos dejado el pizarrón en esta parte, en donde el estudio de la lógica tiene que ver típicamente con la traducción de un lenguaje natural, aquel que se expresa en proposiciones, a un lenguaje formal. Cuando hablamos entonces del estudio de la lógica, nos estamos refiriendo típicamente a un modo de entender estructuras de razonamientos. Vamos a volver a esto al final de la clase de hoy, a estas 4 reglas, para que entiendan efectivamente también lo que es el hablar objetivo y no, de alguna u otra manera, el hablar, por así decirlo, desde el parecer. En la página 268, ustedes tienen un concepto completamente fundamental y que lo van a tener que diagramar en vuestros diccionarios, que es el concepto de la verdad y el concepto de la validez. Entonces, las proposiciones son aquellas que son verdaderas o falsas. Por ejemplo, si yo digo, hoy es martes, es una enunciación declarativa acerca de algo. Esta enunciación declarativa acerca de algo se inscribe efectivamente como algo que puede ser verdadero o falso. ¿Se acuerdan que todo esto lo veníamos estudiando, la definición de proposición, a partir del estudio de nuestra materia? Nosotros decíamos que hay un montón de tipos de oraciones, ¿no? En donde, por ejemplo, oraciones que son interrogativas, no podemos predicar la verdad o la falsedad de las mismas, ¿verdad? De la misma manera, si nosotros pedimos o rogamos algún tipo de pedido, ¿está bien? De esta manera, mientras que las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿sí? Mientras que las proposiciones son verdaderas o falsas, los razonamientos se vuelven válidos o inválidos. Pensé que había sonado un timbre, pero no sé qué onda. Bueno. Los razonamientos son correctos o válidos o incorrectos o inválidos. Fíjense, les pido de corazón, que intuitivamente la noción de validez de un razonamiento va a tener que ver estrictamente con la noción de corrección de ese razonamiento. Disculpen. ¿Está bien? O sea que intuitivamente un razonamiento será correcto siempre que entiendan que de ese razonamiento se desprende la noción de validez. Por eso, la noción de validez implica a la noción de consecuencia lógica. Insisto, validez, consecuencia lógica, tiene que estar en el diccionario de ustedes para atravesar el primer parcial como intercorrelacionándose. ¿Qué significa la noción de consecuencia lógica? Es imposible que, habiendo premisas verdaderas, la conclusión sea falsa. Esto es básicamente la idea, ¿no?, de consecuencia lógica. En lo que nosotros estamos estudiando, supongamos que estas son las premisas y uno entiende que ahora no llueve ni hace frío, por lo tanto, si todo esto es falso, la derivación entonces será falso. ¿Qué es lo que estoy tratando de demostrarles? Que independientemente del valor de verdad que le asignemos a las premisas, la estructura que hace que de algo falso se derive algo falso se vuelve una estructura válida. Si yo digo, por ejemplo, hoy es sábado, y esto es una clase de introducción al pensamiento científico, y todo esto es verdadero, y concluimos, hoy es sábado, de verdad a verdad de premisas también se vuelve un razonamiento válido. Incluso, yo puedo decir, por ejemplo, hoy es martes,
y esto es una clase de pensamiento científico, por lo tanto, esto es una clase de pensamiento científico, puedo concurrir a la verdad de algo falso. Ahora, lo que no puede pasar es que si se compromete a aceptar la verdad de las premisas, no se acepte la verdad de la conclusión. Es imposible que teniendo premisas verdaderas, la conclusión sea falsa, ¿no? O sea, es imposible que aceptando que esto es verdadero, se llegue a esta conclusión y se la considere como falsa. Entonces, lo que estamos estudiando tiene que ver, vuelvo, disculpen el sub y baja, la noción de consecuencia lógica implica la noción de razonamiento correcto o válido o incorrecto o inválido. ¿Está bien? Entonces, llamamos a un razonamiento correcto o un razonamiento válido a aquel tipo de razonamiento cuya estructura permite el pasaje de premisas a conclusión, siempre que sea imposible que habiendo premisas verdaderas, la conclusión sea falsa. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Cómo están con el estudio? ¿Cómo están con el oído? Estamos estudiando efectivamente la noción de consecuencia lógica que, insisto, intuitivamente se une, se vincula, tiene absolutamente que ver con la noción de corrección de un razonamiento. Entonces, llamamos consecuencia lógica efectivamente a aquel tipo de razonamiento que hace que el pasaje de premisas a conclusión siempre transmita la verdad necesariamente. Todo esto ustedes lo tienen de las páginas fundamentalmente 261 y 262. Hola, Lais Cabo, no sé si así te llamás o es un seudónimo, la primera vez que te veo, así que buenísimo que tengas rostro y que seas una persona. Perfecto, buenísimo. ¿Estamos medianamente en orden con lo que estamos transmitiendo? ¿Se entiende? ¿No se entiende? En ese sentido, me gustaría agregar un agregado, valga la redundancia, de lo que había sido la clase del pizarrón esta, y vamos a concentrarnos en la página 261 de nuestra bibliografía. Vamos a, antes de ir a las leyes lógicas, vamos a hacer este agregado y después volvemos a estas cuestiones. En la página 261, nos encontramos que, habiendo hablado la noción de verdad y validez, podemos entender que la verdad y la falsedad dependen de las proposiciones. Entonces, me gustaría que ustedes puedan leer conmigo la página 261 para el estudio de lo que estamos cumpliendo. La distinción entre proposiciones verdaderas o falsas es importante para deslindar el problema de la puesta a prueba de ellas, ya que pueden o no afectar el campo de la contrastación empírica. Así, de acuerdo con la condición de verdad o falsedad de las proposiciones, podemos clasificarlas en tautologías, contradicciones o contingencias. O sea, tautología, contradicción o contingencia son las únicas tres clasificaciones que tenemos que estudiar para la vinculación entre proposiciones. Entonces, estudiemos mínimamente lo que refiere la bibliografía. Tautología dice
son formas proposicionales que corresponden a proposiciones lógicamente verdaderas. Es decir, verdaderas por su estructura lógica. Como veremos, todas las leyes lógicas son tautologías. Por ejemplo, P o no P siempre es verdadera. Entonces, la tautología, ante todo, es una forma proposicional que corresponde a proposiciones en su totalidad lógicamente verdaderas. Ejemplo, P o no P. ¿Por qué esto es una tautología? Porque efectivamente la idea, de alguna u otra manera, es que se va a tratar siempre de predicar la verdad en esta cuestión. El estudio de la tautología en realidad no va a ser muy bien definido, por así decirlo, en la propuesta que nosotros vamos a tener en esta materia, pero lo importante tiene que ver con la noción de que llegamos a una tautología siempre que la expresión total de la proposición implica una verdad. ¿Llueve o no llueve? ¿Esto es una clase o no es una clase? ¿Ser o no ser? ¿Qué estoy tratando de explicar acá? ¿Qué estoy tratando de generar acá? Que efectivamente en esta expresión está la forma tautológica de que efectivamente o bien es una cosa o bien la otra, no pueden ser las dos al mismo tiempo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir, digamos? Una tautología es una forma proposicional que corresponde a proposiciones en su totalidad lógicamente verdaderas. O sea que esta expresión es una expresión lógicamente verdadera, puesto que lo que está tratando de decir es que o bien es una cosa o bien no es esa cosa. En cambio, fíjense en la página 262, una contradicción son formas proposicionales que corresponden a proposiciones lógicamente falsas. Es decir, falsas por su forma lógica, ya que violan o niegan alguna de las leyes lógicas. Por ejemplo, P y no P. Claro, yo no puedo decir soy Alfredo y no soy Alfredo. Esto está enunciando una contradicción, porque lo que afirmás en la primera proposición lo negás en la segunda. ¿Se entiende? Sigamos con estos ejemplos para que entiendan la idea de contradicción. Hoy es sábado y además hoy no es sábado. ¿Sí? O sea, entender la idea de contradicción implica entender una forma proposicional, esta forma proposicional, que se corresponde a proposiciones lógicamente falsas. Esto es una clase de IPC, pero no es una clase de IPC. Recuerden que el pero siempre se traduce en lógica como el y, no en gramática. ¿Se entiende la idea de contradicción? Todo lo que estamos estudiando, tautología o contradicción, tiene que ver con una forma proposicional. Esto es una forma proposicional. El modo en Profe, que... una pregunta. Un minutito, por favor. El modo en que efectivamente se estructura la proposición. Por forma proposicional, efectivamente, estamos estudiando este tipo de estructuras. ¿Sí? Antes de terminar, y ya voy con las preguntas, permítanme preparar la idea de la contingencia.
Ahí lo que dice, efectivamente, es la idea de formas proposicionales que corresponden a proposiciones lógicamente indeterminadas. Es decir, proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, P, entonces Q. O sea, si yo en este momento tuviera que decir, hoy es sábado, entonces esto es una clase de IPC. La forma que tiene esto no es predicar exactamente una verdad, exactamente una falsedad, sino algo que es contingente. No significa que a causa de que hoy sea sábado, esto es una clase de pensamiento científico, porque la misma clase puede darse en otro día. Entonces, esto que estamos estudiando tiene que ver efectivamente con la noción de forma proposicional. Esto que estamos estudiando tiene que ver con que de acuerdo a la forma en la cual las proposiciones se estructuren, o bien generarán la verdad, o bien generarán la falsedad, o bien generarán una contingencia. Sí, ¿quién había preguntado algo? Disculpen. Yo, Sí, ¿cómo va, Nati? Alice. En la contradicción, sí o sí tengo que negar P, no puedo decir, por ejemplo, hoy es sábado y también es viernes. Bueno, está muy bien lo que estás diciendo. Lo que pasa es que la respuesta es sí o sí tenés que negar P, porque en lógica formal, en lo que se trata es de pensar en la fórmula, no pensar en el contenido. Entonces, el ejemplo más básico de proposición es afirmar y negar lo mismo, ¿no? Entonces, si yo te digo, vos sos Natalia y no sos Natalia, o sea, en el enunciado estoy ofreciéndote una contradicción inmediata. ¿Se entiende? Profesor, yo quería hacer la siguiente consulta. ¿El o es excluyente siempre? ¿O una cosa o la otra? En lógica hay muchas lógicas. Lamentablemente en nuestra materia no nos vamos a meter exactamente, digamos, en esos lindos temas. A mí me encantan esos temas, pero como la estamos estudiando en este nivel de aprendizaje, el o estaría funcionando, la conectiva o estaría funcionando excluyente. Ah, listo, listo. Sí. De todas maneras, lo que la lógica trata de a veces aplicar era aquello de los intervalos, ¿no? O sea, la idea de unión o intersección o pertenencia. La mejor manera de entender la lógica en la conectiva O es siempre entenderlo a partir de lo incluyente, digamos. Pero para no hacernos lío en nuestro nivel de nuestra materia, que trata de dar como introducción a la cosa, la mejor manera sería entenderlo como excluyente, ¿no? Esto que comenta Andrea sirve mucho, porque digamos, ¿por qué llueve o no llueve es tautológico? Porque efectivamente, o pasa eso o no pasa eso. Eso estás diciendo la verdad pura, digamos, ¿no? ¿Por qué esto estás diciendo la verdad pura? Y porque justamente estás tratando de dar algo que sea plenamente verdadero. Es como decir, o estoy despierto o no estoy despierto. ¿Sí? O sea, estás afirmando o negando y algunas de esas dos opciones va a ser la verdad. ¿Está bien? ¿Profe? Sí, Iñaki. Iñaki, sí. Voy a hacer una consulta. Estaba mirando y por la definición de tautología, ¿puede ser que haya tautología también en el lenguaje natural? Porque si en el lenguaje lógico no hablamos de las fórmulas y en el natural hablamos del contenido, estaba mirando que la tautología en el lenguaje natural puede ser que sea redundante. Por ejemplo, esta rosa es una rosa. Muy bien. Exactamente, digamos. Las tautologías son efectivamente un parámetro de los lenguajes formales. Exactamente.
¿no? O sea, efectivamente no existe la idea de la tautología en el lenguaje natural, por lo mismo que estás diciendo vos muy bien. La redundancia no hace ningún tipo de ampliación del conocimiento, ¿no? O sea, si yo vengo y digo, la lógica formal es la lógica formal, bueno, dice uno, pero sin embargo estoy diciendo la plena verdad. Entonces hay que decir que la lógica formal es lógica formal porque tiene un lenguaje formal. La lógica formal es formal porque opera por fórmulas. La lógica formal es formal porque se concentra en la estructura de los razonamientos. Entonces ahí el conocimiento se amplía, ¿no? Entonces está muy bien la pregunta, digamos, y sobre todo el término de la redundancia, ¿no? Ninguna ciencia se manifiesta efectivamente en estos términos porque caería en un problema, digamos. Un problema que explica objetivamente todo, pero no amplía el conocimiento de nada. Profe, Sí, esto de tautología con ese contingente. ánimo, muy bien, dale, te respondo igual, dale que está... Perdón. No, está muy bien, dale, Eh, dale. Esto de las tautologías y las contingencias, y no me acuerdo del otro que falta, era lo que entraba dentro de la dimensión pragmática, ¿no? Que vos dijiste que lo íbamos a ver en este capítulo. Ni, no lo tiene que nada entra que ver. dentro de la dimensión pragmática es la idea de proposición, y punto y aparte. Ya esto no es pragmático, es semántica pura. Semántica Claro. pura, pero de un lenguaje formal. Porque O sea, yo había visto en un cuadro que, lo tengo por acá, que después de en la dimensión pragmática había proposiciones y ahí entraba contradicciones, contingencias, o no sé si era la semántica ahora que me lo estás diciendo. Parece que sí. la idea de... no es pragmático porque la idea de pragmática tiene que ver efectivamente con el lenguaje en uso. Justamente a la lógica no le está importando en qué ocasión uno usa una conectiva, sino qué significa usar esa conectiva. ¿Se entiende? Por eso es la idea de semántica. A la lógica lo que le interesa es efectivamente que si uno usa una proposición y la vincula con una o y la niega, eso es una tautología. O sea, si yo digo o soy Alfredo o no soy Alfredo, es completamente verdadero, porque alguna de esas opciones es verdadera y otra será falsa. No pueden ser las dos a la vez. De la misma manera que si yo digo soy Alfredo y además no soy Alfredo, eso opera como una contradicción. Entonces, estas demostraciones tienen que ver con que no importa el uso, sino efectivamente el significado de esa cosa. Yo lo que les sugiero, esto de alguna manera entiendo que las clases de los martes y de los sábados son clases estrictamente teóricas, pero lo que les sugiero inmediatamente es que esto ustedes lo conserven, lo relacionen, lo impongan en el diccionario de cada uno. ¿Está bien? Porque efectivamente va a ser esa la parte fundamental en donde salgan a la luz sus conocimientos. O sea, en el entendimiento de que, de alguna manera u otra, esto a nosotros nos importa para poder aplicarlo. ¿Me entienden? Cuando la semana que viene, que me parece que toda la semana que viene va a ser enteramente práctica, lo mismo que la próxima, vamos a indagar estas cuestiones, van a ver su aplicación y van a ver que van a estar mucho más entendidos en el tema. ¿Está bien? Subrayo entonces. Tautología, contradicción y contingencia, de movida, la tienen que efectivamente llevar al diccionario. La semana que viene, cuando lo indaguemos, cuando lo practiquemos, cuando lo hagamos, van a ver que se van a sentir mucho más entendidos en el tema. ¿Estamos bien hasta aquí? A ver. Vuelvo a donde habíamos dejado. Que creo que era acá. Vamos entonces con lo que aparece en el capítulo, en la página 262, exactamente después
exactamente después de lo que nosotros acabamos de exponer hoy, que no fue dado el día martes. O sea, exactamente después de la idea de que existen tautologías, contradicciones y contingencias, ¿está bien? Exactamente después de eso, nos vamos a encontrar efectivamente con la noción de que tenemos una ley lógica, es una fórmula que interpretada da como resultado una proposición necesariamente verdadera. ¿Está bien? Entonces, las reglas del lenguaje, como las reglas del lenguaje formal, o sea, las reglas del lenguaje de la lógica proposicional, son de alguna u otra manera productoras o bien de axiomas o bien de teoremas. O bien de axiomas o bien de teoremas. Un axioma es un tipo de fórmula proposicional que no necesita demostración y son punto de partida de un sistema lógico formal. Un axioma es un tipo de fórmula proposicional que no necesita demostración y son punto de partida de un sistema lógico formal. Todos los axiomas son leyes lógicas. Todos los axiomas son leyes lógicas. En cambio, los teoremas son conceptos y formulaciones que serán tratados mediante la comprobación de esos axiomas. Lo mismo que sucedía efectivamente con el teorema de Pitágoras o el teorema de Tales o los teoremas que aprendimos en la queridísima matemática, cuando uno efectivamente tenía que poner a prueba y a demostración lo que una ley proponía. Entonces, ¿qué tres leyes vamos a estudiar nosotros? La ley de identidad, la ley de no contradicción y la ley de tercero excluido. Son todas estas leyes lógicas. ¿Qué dice la ley de identidad? Toda proposición, esto lo tienen, se los pido por favor, en la página 263-264. Toda proposición es equivalente a sí misma. Entonces, 2 más 2 en matemática es igual a 4, pero en lógica, 2 más 2 es idéntico a 2 más 2. La ley de identidad es que toda proposición es equivalente a sí misma, que es efectivamente la idea, de alguna u otra manera, de que o bien 2 más 2 es 2 más 2, o bien no es 2 más 2. La ley de no contradicción es efectivamente lo que habíamos hablado recién con la ley de justamente la noción de contradicción. No es demostrable una fórmula y su negación. O sea que no se da P y no P a la vez. No es posible que llueva y no llueva. Y por último, la ley de tercero excluido presenta que, dadas dos proposiciones, si una es la negación de la otra, entonces una de ambas debe ser verdadera y la otra falsa. O bien Juan baila, o bien Juan no baila. Si Juan no baila, por lo tanto, se da la conclusión de lo otro. O sea que el tercero excluido invita a la idea de decir o bien una cosa o bien la otra. Es imposible que pasen las dos a la vez. Esto está, insisto, en la página 264 y 263, que lo tienen efectivamente como una vinculación, digamos, para esto que llamamos las leyes lógicas, ¿sí? Que llamamos efectivamente las leyes lógicas. Por último, hacia la página 267 y 266, precisamente lo que nosotros venimos estudiando es que cada vez que en la lógica tenemos una tautología, esas tautologías se vuelven necesariamente reglas de razonamiento. ¿No? Entonces, por ejemplo, fíjense, o bien hoy es sábado,
o bien hoy es martes. Hoy no es sábado, por lo tanto es martes. Quiero que fijen que no es lo que importa aquí el contenido de la cosa, no es eso precisamente lo que se está averiguando, sino la forma en la cual se transmite este contenido. Entonces, todo lo que tenemos de alguna manera en la página 266 y 267 son nombres y términos que tienen que tener a flor de piel necesariamente en la consideración de las reglas del razonamiento. Se entiende por regla de razonamiento, entonces, a la forma en la cual se está transmitiendo la verdad. Hasta aquí, entonces, tendríamos de alguna manera u otra la clase del día de hoy, en donde hemos cumplido con la casi totalidad del capítulo 4 y por ende capítulo 3 y capítulo 4 satisfactoriamente ya han quedado, por lo menos, presentados. Toda nuestra disposición, ¿cómo sigue? La semana que viene nos vamos a encontrar efectivamente martes, viernes y sábado, venga el que quiera, en donde ya toda la clase y toda la semana que viene va a tomar un cariz teórico-práctico. O sea, que vamos a seguir haciendo la ejercitación de los martes y viernes, pero la clase del martes por la tarde y la clase del sábado por la tarde es enteramente práctica para el parcial. Yo quería cerrar la clase de hoy. Sí, avanzá. Perdón, profe. No, por favor. Dijo que en la tarde, ¿no era en la mañana, tipo a las 11 o cambia el horario? Yo por preguntar. ¿Quién habla, che? Porque Percy. Porque los martes en la tarde tenemos a las 2. No cambia nada, no cambia nada. Es lo que vengo haciendo desde hace 3 semanas. Listo. Había dicho en la tarde, por eso. Digo a la tarde porque estoy ofreciendo 4 horarios de clase. Desde que empezamos este recorrido. Martes a las 11 o viernes a las 11, que son clases enteramente práctica, martes a las 15 o sábado a las 9:30 horas. O sea que nadie tiene que decir, oh, demonios, mi agenda. Eso es el ofrecimiento que hace 3 semanas vengo haciendo. Entonces, hay 4 opciones, que cada uno venga al horario en que mejor le convenga o no venga. Eso es lógico. O vienen o no vienen. ¿Se entiende? No sé, no quise mezclar nada, digamos. Todo sigue como siempre, digamos. Yo mando todos los sábados o los lunes, qué sé yo, un mail con 4 direcciones Meet. ¿Queda claro eso? Sí, profe, sí. Sí, profe. Dale. Andrea, ¿querías preguntar algo, perdón? No, me parece que lo que Percy por ahí interpretó, que cuando usted dijo a la tarde, por ahí era porque era el grupo de Giles y nosotros somos el de la costa. Por ahí por eso interpretó lo que dijo el compañero, por ahí cuando dijo a la tarde, es como que la verdad, no, yo por lo menos me sirve muchísimo la clase y perderla es como que uno lo siente. Pero estoy, por eso, digamos, pero interpretar eso es correcto. La derivación de que me pierdo la clase de las 14 horas es un acto precipitado, porque no es perder otra clase, sino que hay opciones. O martes a las 15 o sábado a las 9:30, ¿no? Eso es lo. Pero vengo haciendo esta mecánica hace 3 semanas. Así que no hay problema de interpretación, sí de precipitación, digamos. Bueno. A modo de cierre, por así decirlo, toda la semana que viene ya vamos a estar laburando enteramente con alguna que otra actividad de las actividades que vengo subiendo, digamos, pero fundamentalmente con actividades modelos del parcial. Eso va a ser efectivamente a lo largo de la semana que viene. Hoy nada más yo quería cerrar con una mínima demostración de la idea del lenguaje formal
que fue un poquito todo lo que estuvimos haciendo a lo largo del encuentro nuestro de hoy, ¿no? Entonces, vayamos por acá. Cuando en un lenguaje natural hablamos, básicamente aplicamos reglas, que son reglas de transformación y formación de oración. Esto ocurre siempre que hablamos. Entonces, por ejemplo, una oración cualquiera. Ayer correrán las chicos. Esta oración está mal escrita en tanto que no cumple con la sintaxis del castellano. Colegio, él me formó de. Ningún artículo va pospuesto al sustantivo, ninguna preposición queda exenta de su complemento. Sirvan estos dos ejemplos para dar cuenta que la misma noción que ocurre con el lenguaje natural, a propósito de reglas constitutivas en nuestra manera de expresarnos, exactamente la misma noción la tenemos efectivamente a propósito de las reglas de formación de fórmulas bien formadas en el lenguaje formal. Entonces, una letra proposicional de la letra proposicional del vocabulario L es una fórmula de L. Entonces, P es fórmula bien formada porque cumple con la regla 1. Fíjense la regla 2. No P es una fórmula bien formada porque cumple con la regla 2. P y Q es fórmula bien formada porque cumple efectivamente con la regla 3. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente ahora tratemos de jugar un poco a propósito de opciones de ejercicios. Les pregunto, por ejemplo, esto. ¿Es una regla bien formada? ¿Sí o no? ¿Es una fórmula bien formada? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Y yo entiendo por lo que veo, porque Ah, es mirá solo vos. P, hay solo un dato. Y yo entiendo que el cielo... Bueno, No, bueno, no. Justamente. Si la no sé idea cómo es... justificarme. O Ah, sea, quiero entender. eso es un comentario muy importante. Pues o sea, te pregunto a vos, ¿es Claro. porque hay un solo dato? Entonces, Eso es por un lo tanto, comentario... P es P. Vamos de a poco, vamos de a poco. Silencien los micrófonos, porque si no nos metemos en una ensalada. Es muy importante que digas eso. Es muy valiente incluso que digas eso. Entonces, saber o no saber justificar es tarea del universitario. O sea, a eso no hay que estar obligado en un minuto, en un instante o en 10 horas, sino en el trayecto de la vida universitaria. Efectivamente, el principal ejercicio del estudiante universitario, futuro profesional, es saber justificar las cosas. Bien. Entonces, yo no quería ser tan lapidario y efectivamente, con los elementos que ahí tienen en el pizarrón, ustedes van a poder justificar las cosas. Miren, por ejemplo, lo que estoy tratando de hablar. Así que gracias, Steffi. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Vuelvo al pizarrón. ¿Por qué es esto una fórmula bien formada? No me importa la manera en cómo lo intuyo, sino que tengo que vérmela con estas reglas de formación de las fórmulas bien formadas del lenguaje. Yo sé, por ejemplo, que P solita es fórmula bien formada porque cumple ¿con cuál regla? Con la 1 que dice que Brillante. las letras... Brillante. Cumple con la regla 1. Y si yo entiendo entonces que P es una fórmula bien formada que cumple con la regla 1, entonces entenderé que no P, perdón, es una fórmula bien formada porque cumple con ¿cuál regla?
Con la 2. Bien. Con Entonces acá viene la potencia del pensamiento. Si yo sé que esto es una fórmula bien formada y sé que esto es otra fórmula bien formada, lo que tengo que seguir haciendo es aplicar las reglas que me permitan justificar. Si esto no P, lo que está en amarillo es una fórmula bien formada, su negación, ¿será o no será fórmula bien formada? Sí lo es. Sí. Si todo lo que está en amarillo es una fórmula bien formada, entonces la negación de la fórmula bien formada ¿es o no es una fórmula bien formada? Sí. Perfecto. Entonces lo que estamos estudiando es efectivamente la aplicación de un sistema de reglas que nos permiten objetivizar un parámetro justificatorio. Por ejemplo, ¿es o no es fórmula bien formada esto? ¿Está funcionando como un I, ese simbolito? Está funcionando exactamente como esto. Y esto es una fórmula bien formada o una letra proposicional. Todo esto, ¿eso no es? No, Correcto. ¿Por qué? porque no cumple con ninguna de las... Fundamentalmente, ¿con cuál? Con la Con la que... 3. la 3. Brillante. Uy, se me acaba de caer el mate, qué lío hice. Ay, ay, ay. ¿Me dan un minuto? Perdón. Y A ver, discúlpenme un toque. A ver, ay, la puta madre. No se puede todo. chicos, a título afirmativo, informativo, perdón, empezó a funcionar de vuelta el campus para el que lo necesitaba. Dale, Ejemplo, gracias. ejemplo yo, Sí, yo también. perdí el Padlet de proyectual, no sé cómo lo borré yo misma. No, mala idea. Desde las 4:30 de la mañana que estoy levantada porque menos mal que tenía todo, y bueno, lo rearmo para subirlo y no podía acceder al cuestionario, al último, a la autoevaluación. Entonces no lo podía subir. Yo les juro que tardo más en pasar todo a PDF, en subir al campo, en subir a Padlet, que por ahí en hacer la tarea. Ayer con la autoevaluación estuve 1 hora y estuve 2 horas para unificar todo, porque encima el Padlet lo pasabas a PDF y quedaba desordenado, no, la verdad que Sí, mal. A estrés. todos nos quedó igual, pero yo por las dudas hice el PDF con todas las láminas y el otro, en otro PDF el Padlet. Y listo. Sí, yo hice lo mismo. Y yo aprendí por qué me quedaban todos los Padlets que no se leían. Porque, ¿qué pasa? Yo hacía PDF de PDF. Entonces era como que todas las imágenes me quedaban degradadas. Así que tuve que pasar todo a foto ahora, porque yo no sacaba las fotos, yo directamente sacaba el PDF. Entonces, claro, me quedaba todo degradado. Así que ahora tengo que sacar foto de todo, porque yo decía, yo veía los Padlets de ustedes y decía, pero ¿cómo hacen para que se le vean tan lindos los colores? Los míos quedaban todos tristes. Pero no es fácil. Yo estoy igual que usted, pero todavía no terminé las cosas. Y estoy hace una semana. Yasmín, no se te escucha, Yasmín. No se te escucha. No. Estás muteada. Quería preguntar algo de pensamiento científico. Yo justo no pude entrar a las 11 en punto, como dijo el profe, y vi que antes de empezar a las 11 estaba hablando sobre fórmula bien formada, ¿puede ser? Sí. Empezó con eso y es lo mismo que está mostrando ahora. O sea, Hola, ¿qué tal? Sí, es lo mismo que estoy mostrando ahora. De todas maneras, después lo vamos a repetir un toque, digamos. La vinculación amplia del tema ese
es que, ¿cómo se llama? Es que tiene que ver con la idea del lenguaje formal, digamos. O sea que nosotros habíamos comenzado la clase tratando de inaugurar o tratando de generar un vínculo entre la lógica formal y el lenguaje formal, y lo que yo les proponía a modo de cierre de clase, antes de que tirara el mate por los aires, era efectivamente la propuesta de dar a entender que todo código lingüístico siempre es la estructuración de un sistema de reglas que nos permitan justificar, restringir e identificar objetos. Así que efectivamente sí, está bien la intuición. Después cuando suba al pizarrón, sugiero que lo puedas leer con ímpetu, esta cosa. Bueno. Dale, gracias, profe. No, por favor. Bien, por favor, los micrófonos abiertos, elimínenlos, por favor. Vamos a ir terminando. Lamentablemente, disculpen esta estupidez doméstica, esta torpeza, pero bueno. Ahora mismo vamos a comenzar algo así como el aterrizaje de nuestro encuentro de hoy, entendiendo entonces dos ejemplos más de esto que estábamos conversando. Y habíamos quedado efectivamente en este territorio, ¿no? O sea, ¿qué ocurre aquí con esta fórmula? ¿Es o no es una fórmula bien formada del lenguaje? No sé si había una persona que había respondido. Había dicho Andrea que no. ¿Por qué? Porque no cumple con la 3. Claro. Bien. Entonces, estos ejemplos, de alguna u otra manera, ya con esto terminamos nuestra clase. Esto ya lo habíamos hecho la vez pasada. Radicaban o radican efectivamente en que todo aquello que estamos estudiando, todo aquello o los pasos que estamos incursionando en la materia, es efectivamente un despertar al apetito pedagógico universitario, ¿no? O sea que aquellas cosas pueden y deben ser justificadas, no por nuestro parecer, no estrictamente por una intuición sensible de la realidad, sino que la justificación radica en el sistema de codificación de reglas del sistema teórico que estamos estudiando. Esa es la enseñanza de la vida universitaria y de la clase particular de hoy. O sea, el sentido común puede ser algo incluso apto a desarrollar en cada una de las instancias de nuestra vida. Pero nuestra misión, nuestra propuesta o nuestra meta es efectivamente que a propósito de un finito número de reglas, uno pueda tener una estructuración de identificar objetivamente la realidad que lo rodea. Eso es efectivamente la tarea del universitario. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de la maléfica tendencia de la cultura humana contemporánea, o de los protocolos de lo políticamente correcto, o de los usos a propósito de la verdad constructiva de la vida, o todo ese tipo de cuestiones, ustedes no pueden dudar a propósito de que si hay reglas para poder estratificar algo, esas reglas no les van a permitir generar una opción objetiva de lo que están tratando de decir. Toda nuestra materia, la idea del pensamiento científico, es la idea de cómo se estructuran las teorías científicas que explican la realidad. Por teoría científica entendemos desde el derecho penal hasta la noción de estructura de arquitectura, hasta la noción de molécula en química, hasta la idea de fisiología en medicina, hasta la idea de álgebra en la matemática. O sea que la pretensión que tiene la materia es que independientemente de hacia dónde rumbeen los pasos de sus deseos, efectivamente la lectura de una teoría científica es algo que los acompañará en los próximos 4 o 5 años. Entonces, la solvencia de generar principios objetivos y parámetros de juicio a la realidad es algo a desarrollar y a entrenar. Eso era básicamente el cierre pedagógico del capítulo 3 y del capítulo 4, entendiendo que efectivamente lo que ustedes van a estar haciendo en los próximos años es encontrarse con herramientas justificatorias de la realidad que los rodea.
Bueno, habríamos entonces llegado a una especie de fin de la clase de hoy. No quedan muchos temas. En realidad, me gustaría decirles que hemos abordado la totalidad de los temas del capítulo 3 y 4. Y entonces, el ejemplo último que yo trataba de hacer a propósito de justificar cuál fórmula está bien formada y que se justifica esa idea a propósito de un sistema de reglas, es la manera de proceder en el parcial nuestro. ¿Por qué tal opción es la opción correcta? Tal opción es la opción correcta porque lo dice determinada parte de la bibliografía y porque puedo aplicar una definición en eje. Eso es básicamente lo que vamos a ejercitar las semanas próximas. Así que, nuevamente quiero volver a reforzar que por favor no duerman con la elaboración del diccionario. Quiero que por favor pónganse las pilas efectivamente con eso. Sugiero que ese diccionario pueda estar hecho en algún tipo de sistema computacional. La idea de un Word sería piola, porque con un control B a ustedes les permite buscar el término de manera más inmediata y economizan tiempo. Una vez que tienen el término o una vez que captan la definición de la cosa, acceden a responder una respuesta. Esta idea de ejercitación, entonces, la vamos a repetir durante toda la semana próxima. ¿Está bien? Profe, Sí, me quedó una duda con dale. respecto a la fórmula. Cuando es guión P, que quiere decir no P, No P. si hay varios guiones, ¿qué quiere decir? Porque no entendí si es entonces o sigue siendo un no. Es una estrategia, o por así decirlo, una fórmula que se puede crear a partir de las reglas del lenguaje. Entonces, la traducción sería: no es cierto, que 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 no es cierto, ¿no? O sea, como si fuera un recurso al infinito. Ahí lo que estamos tratando de decir... Sí. O sea que el guión sería negativo, digamos. Sí, sí, exactamente. Digamos, lo que aparece, digamos, con el guión es la traducción simbólica del no en nuestro lenguaje. Ahora, la pregunta de línea aquí era que uno no lo podemos eso llevar a un significado en la lengua natural, porque efectivamente ya son expresiones que nunca utilizamos. Ahora sí son expresiones que utilizamos la doble negación. No es cierto que nadie vino a la fiesta, ¿no? Se niega una cuestión doble. Pero no iríamos a un buen puerto si le buscamos la traducción, digamos, estrictamente del lenguaje natural, ¿no? En ese caso se podría considerar que es una iteración de la negación, por ahí, bueno, yo porque lo veo desde el punto de vista matemático, perdón, pero es menos uno por menos uno por menos uno por menos uno, en un momento te va a dar negativo, en otro te va a dar positivo, pero siempre estoy hablando del 1. Y como acá Claro. era, la proposición era, si era, perdón, si la L, perdón, era una letra, no me acuerdo ahora cómo estaba la oración, no P también cumplía. Claro. Sí, hay algo de eso, efectivamente. Digamos, los tipos o los grandes filósofos, los grandes pensadores que empezaron a estudiar esto, en su origen estaban todos involucrando ejes de la matemática para el mejor entendimiento del lenguaje, ¿no? Entonces ahí viene un poco todo el juego del lenguaje formal. Algo así como que la matemática y la lógica van juntas, digamos. Eran un poco las cosas que querían descubrir e investigar. Pero bueno, lamentablemente en ese sentido nuestra materia nos queda muy modesta para hacer un curso de lógica enteramente. Recuerden que solamente esto es un capítulo de los muchos que estamos estudiando para el buen uso del parcial. Bueno, la verdad que los felicito, les agradezco fundamentalmente por la paciencia. Lo que están logrando hoy significa que siendo 8 de mayo, ustedes están efectivamente consolidándose hacia el primer parcial. O sea que podríamos decir que en grandes instancias, me refiero en grandes instancias en un aspecto general, toda la bibliografía del capítulo 3 y toda la bibliografía del capítulo 4, por lo menos que va a ser evaluada, ya está al menos expuesta. Además de haber sido expuesta, agregamos 2 días por semana
en la cual cada uno de ustedes puede asistir a la práctica de esa exposición. Y quien no puede asistir lo tiene ya inscrito en el campus. Entonces, en ese sentido, hay una cuota de felicitación a propósito del laburo que están haciendo o la dinámica de la propuesta metodológica que están haciendo. Insisto, toda la semana que viene, vengan cuando vengan, va a tener estimativamente un carácter práctico. ¿Está bien? Y ya quisiera ir adelantándome con que el viernes 21 y el sábado 22 estaríamos en cierto estado medio raro de clase. Sobre todo estoy pensando en el sábado 22, que va a ser un momento en donde quien asista o va a estar pensando en el parcial o no va a estar concentrado en la temática. Así que vamos a ver cómo nos movemos con la clase del sábado 22, si damos por lo menos una breve parte de la mañana o empezamos a presentar los temas que vendrán. Pero veremos cómo nos movemos con eso. ¿Está bien? Falta mucho para eso. Lo importante es que sí tenemos una semana que viene bastante crucial, bastante importante. Va a ser una semana enteramente dedicada al primer parcial y a sus prácticas, y creo que llegamos muy bien, porque por lo menos las partes teóricas ya han sido expuestas, ya han sido examinadas las partes de la bibliografía. Profesor, le hago una consulta, pero Dale. con respecto a, yo veo que estoy en la otra comisión. Sí. ¿El parcial es todo el mismo para todos o hay que ir a la comisión de uno? No. El parcial es lo mismo para todos. Yasmín, esos datos ahora lo vinculamos con la consulta de Andrea. Recuerden que todo esto lo vengo diciendo desde el inicio de la cursada, no viene mal repetirlo. El parcial, ustedes eligen el día y el momento del día en que quieran rendirlos. Las opciones para rendir el parcial son o en el día 21 o en el día 22. O sea, o el viernes o el sábado de mayo. El parcial sí es una actividad limitada temporalmente, tiene una extensión de 2 horas máximo, y efectivamente son alrededor de 20 preguntas con el sistema de opción múltiple que venimos ejercitando los martes y los viernes. No hace falta que se inscriban por comisión, sino que lo que lee el campus es la producción individual del alumno. Entonces, una persona, indistintamente de la comisión que sea, puede rendirlo a las 10 de la mañana o a las 11 de la noche o lo que sea. Entonces, vayan pensando que sería conveniente que lo puedan hacer desde una compu, porque tienen quizás más visibilidad. Entiendo que muchos tienen a un celular nada más como materia de acceso, como interfase. En el caso de que tengan una sola computadora en la casa, traten de reservar con tiempo, que en algún momento del día lo van a tener que utilizar. Así que también estén atentos a los momentos donde no haya problemas de conectividad o lo que sea, digamos, ¿no? Profe, y disculpe. Profesor, le hago una consulta. Y la presencia, o sea, no hay que dar el presente en la materia, o sea, en las distintas comisiones. Se considera que presente dado es parcial efectuado. No, perdón, que yo consulto por mi situación de que entré después en otra comisión. No hay problema, digamos. No hay problema. Sí, ni aquí. Sí, que a lo mejor lo habrá repetido, pero no me acuerdo muy bien. Una vez que yo inicio, entro a la página para hacer el parcial, ¿cuánto tiempo tengo? ¿1 hora, hora y media? El parcial 2 horas. El final siempre es un poco más breve, pero porque son más cortas o es menor el número de consignas. Pero 2 horas máximo es el parcial. O sea que se está estimando 5 a 6 minutos por pregunta. Por eso, la semana que viene, insisto que vengan a practicar, quienes no tienen el hábito, digamos, algunas personas los estoy viendo siempre y ya por lo menos los reconozco ya humanamente, digamos. Así que vengan cuando puedan de la semana que viene, porque ya ahí haremos enteramente prácticas de parcial, ¿está bien? Bueno, felicitaciones. Al momento, yo ahora voy a subir la bibliografía al campus, la bibliografía del capítulo 3, la bibliografía del capítulo 4, diríamos entonces, en su casi totalidad, ha sido expuesta, fundamentalmente expuesta con esta meta pedagógica, ¿no? O sea, que capten definiciones y términos teóricos para que ahora sí, la semana que viene, la podamos poner en práctica.
Yo ahora ya lo subo al campus, así les queda el pizarrón y bueno, eso sería más o menos todo por ahora. Nos vemos el martes, si no les parece mal. Dale, profe. Nos vemos el Perdón, martes. profesor, Andrea, cualquiera podemos acceder a sus pizarrones. no, las personas que tienen acceso a la bibliografía, así que pedíselo a alguien que te lo baje y te lo mande por WhatsApp o una cosa así, o pedímelo un mail. Pero Bueno, arreglá con los grupos o lo que sea, y ya. sí. Bueno, Profe. muchas gracias. Sí, Perdón, Nati. sí. Con el tema del parcial, ¿hay alguna chance de que el parcial sea oral? No. Me parece que en la comisión nuestra que trabajamos, no, porque son computacionales. O sea, que es pregunta y respuesta a elegir. Tendría que preguntar en la cátedra, pero me parece que no hay chance de eso. ¿Y yo presentando una carta? Y en todo caso, lo tengo que, sí, digamos, pero lo tendría que consultar. En tu caso, ¿cuál era el inconveniente? Dislexia. Bueno, habría que ver efectivamente el grado o lo que sea y tendría que consultar, pero me parece que de movida no, digamos. Ok. ¿Vos estás asistiendo a las clases de ejercitación? No. En las clases, de todas maneras, en los pizarrones de clases de ejercitación hay consignas modelo. O sea, fíjate si esas consignas modelo te impiden efectivamente la capacidad de traducción lingüística, digamos, o no, digamos, y en función de eso, ahí ya tenés la manera de ver con qué te vas a estar enfrentando. Así que te sugiero que lo puedas eso ver o rever o estar atenta, ¿no? Sí, los estoy viendo, por eso igual te pregunté por las dudas. Está bien. Bueno, por eso. Lo que no sé, efectivamente, no creo si la idea del lenguaje oral, no sé cómo sería eso. Tendría que consultarlo, pero bueno. Ok. Pregúntamelo en esta semana o lo vamos viendo en sentido Dale. de... Gracias, Bien. profesor. Bueno. Sí, Sofía, ¿vos querés decir algo? Acá veo que tenés justo el micrófono abierto. No, perdón, apreté sin querer. Ok. Bueno, listo entonces. Será hasta la semana que viene. El martes les mando los links de trabajo, ¿sí? Que anden muy bien. Chao, profe, Gracias. Hasta luego.